El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Les envío un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión, a través del canal local Latino 2020, acá en Los Ángeles, California. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Colocamos este día en tus manos, Señor, que seas tú el que lo dirige, Señor, y que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí, para la honra y la gloria tuya, Señor, que a través de este tema podamos tomar decisiones para vida eterna, y especialmente, Señor, aquellas personas que todavía no han decidido por Cristo, que hoy tomen decisión para vida eterna, Señor. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy, hermanos? 12 hombres comunes, número 22. Imagínense, número 22. Acordémonos que la semana pasada estuvimos hablando de un discípulo. ¿De quién? Hablamos de Mateo. ¿Se acuerdan? Mateo era un pecador porque era un cobrador de impuestos, era un publicano. Se le veía el pecado desde lejos. Sin embargo, un día Jesús, viéndolo en la mesa de los tributos, lo llama y le dijo, sígueme. Y nos dimos cuenta que Mateo, a partir de ese momento, siguió a Cristo Jesús. Fue transformado, cambiado por el poder del Espíritu Santo. Acordémonos de que Mateo, sus amistades eran las prostitutas. ¿Y quiénes más? Los publicanos, los ladrones, los gente de mala calaña, como se dice. Sin embargo, cuando él conoció a Jesús, que Jesús lo llama, lo primero que hizo Mateo fue llamar a sus amigos. Los invitó a una fiesta en su casa para que conocieran a Jesús y a los discípulos. Eso es lo que es realmente un discípulo transformado, hermanos. Una persona cambiada. Cuando Dios lo toma a través del Espíritu Santo, esa persona no se puede quedar callada. Como decían los apóstoles, no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y hemos visto. Porque cuando uno escucha la voz de Dios y es transformado por el poder del Espíritu Santo, no nos podemos quedar tranquilos, callados. Tenemos que ir a llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que hizo Mateo. Mateo, a partir de ese momento, empezó a seguir al maestro. El Dios lo usó poderosamente. Escribió el libro de Mateo, imagínense eso. Y pudo hacer la cronología desde Génesis hasta el tiempo de Cristo Jesús. Imagínense. Un hombre que era un pecador. Porque Dios no hace excepción de personas, hermanos. Dios llama a cualquier persona, llama a niños, llama a personas adultas, llama a jóvenes, llama a hombres, mujeres, porque Dios lo que quiere es que todos vengamos al arrepentimiento, que todo el ser humano pueda arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Hermano Juan Carlos, ¿y por qué antes de que sea demasiado tarde? Porque hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de oportunidad, donde todos aquel que escuche la voz de Dios, se arrepienta de corazón de media vuelta, va a encontrar perdón, porque Jesús vino a dar su vida por el pecador, por ti y por mí. Él dio su vida, Él dio con su sangre, lavó los pecados tuyos y míos, y nos está dispuesto para llevarnos hasta el reino de los cielos. Qué maravilloso. En el día de hoy vamos a hablar de otro discípulo. ¿Cuántos discípulos hemos hablado ya, hermanos?
Hemos hablado ya más de 7 discípulos, ¿sí o no? Hoy vamos a hablar del último discípulo del grupo número 2. ¿Ok? Acuérdense que Jesús tenía 3 grupos. En los discípulos tenía 3 grupos. Estamos hablando del grupo número 2 y hoy vamos a hablar del último discípulo de ese grupo. ¿Ok? ¿Quién es el último discípulo de ese grupo? Alguien que es muy conocido también. Alguien que tiene mucha reputación. Todo el mundo lo conoce a través de la Biblia. Pero lo conocen por ciertas cosas que él hizo. Pero hoy lo vamos a conocer realmente como él es. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros también estuvimos equivocados de pensar solamente en este personaje como algo negativo. Como alguien que solamente pensaba en las cosas peores, ¿no? ¿De quién vamos a hablar, hermano, el día de hoy? Hoy vamos a hablar nada más y nada menos de quién. Vamos a hablar de quién, de Tomás. ¿Ok? ¿Se acuerda que cómo se le conoce a Tomás? El incrédulo. ¿Ok? El pesimista. El que no creía. El que tuvo que pedirle a Jesús que le permitiera que metiera sus dedos en el hoyo de la mano de Jesús para creer que se había resucitado. Hoy vamos a hablar de ese individuo para que nos demos cuenta que muchos de nosotros somos como él. Que muchos de nosotros, pero él tenía cosas muy buenas también. Y vamos a ver la parte buena de este discípulo el día de hoy y qué podemos aprender de él el día de hoy. Qué maravilloso, ¿ah? Antes de empezar con Tomás, ¿cómo murió Mateo? Mateo murió en la hoguera, al final, imagínate, dio su vida por Cristo, murió quemado. Sin embargo, no le importó, porque él sabía que había tomado la decisión más importante de su vida, haber seguido al Maestro, haber seguido hacer su voluntad, porque los impuestos y lo que él ganaba supuestamente por debajo de la mesa, no lo iba a hacer millonario en este mundo, pero iba a perder su alma para la eternidad. O sea que cuando Cristo viniera iba a ir para el lago de fuego. Sin embargo, él dio media vuelta, Mateo, y ahora lo hemos escrito, ¿dónde? En el libro allá en el muro de la santa ciudad de Jerusalén. Qué maravilloso. Es lo que Dios puede hacer contigo y conmigo también. ¿Ah? No importa que hoy seas tú una prostituta, un ladrón, alguien que está fuera de Dios. Sin embargo, si escucha la voz de Dios hoy, Él puede cambiar tu vida también, como la cambió con Mateo, como ha cambiado muchas vidas en este mundo. ¿Cuántos quisiéramos que Él nos cambiara? Amén por eso. Vamos a hablar aquí de Tomás esta tarde. ¿Ok? Muy importante. Mira lo que tengo aquí en mi nota. Dice, el último apóstol en el segundo grupo es también un nombre familiar. A Tomás se le conoce como el incrédulo. ¿Cómo se le conoce? Como el incrédulo. Pero esa quizás no sea la etiqueta que le quede mejor, porque fue un hombre mejor de lo que la opinión popular parece suponer. Vamos a darnos cuenta el día de hoy que Tomás fue alguien quizás mucho mejor de lo que la mayoría de la gente piensa de él. Dice, Tomás era una persona un tanto negativa y se preocupaba por todo y era intranquilo y tendía a la ansiedad. Se lo repito, Tomás era una persona tanto negativa y se preocupaba por todo, era intranquilo. Imagínense, tendría a la ansiedad. Tendría la ansiedad. Dice, trayendo esta historia de este discípulo al tiempo de ahora, hay mucha gente que tiene ansiedad, hay mucha gente intranquila, hay mucha gente en esta vida que son como Tomás en este momento. Especialmente en la situación que se encuentra el mundo en este momento del día de hoy, hay mucha gente con ansiedad, con estrés, los nervios se le han subido hasta la cabeza, hermanos. Hay gente que no pueden dormir. Hay personas que tienen que estar tomando té toda la noche, tienen que estar, muchos se quedan hasta viendo televisión toda la noche porque no pueden dormir, porque lo único que están es pensando en los problemas, pensando en las deudas, pensando en la situación, pensando en qué va a pasar conmigo el día de mañana, qué va a pasar con mi familia, cómo voy a pagar las deudas, qué pasa si no me llevan al trabajo pronto, ¿dónde me voy a quedar? Voy a estar durmiendo en la calle. Hay mucha gente como Tomás que están intranquilos el día de hoy. No solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, hermanos. En todo el mundo. La gente no sabe qué va a pasar el día de mañana. No sabe cuándo se va a terminar este problema que hay en el mundo ahora en estos momentos, esta pandemia. Hay gente que dice, ¿qué va a pasar después de la pandemia?
Otros están pensando ya dicen para el monte ya rápido, porque los van a perseguir. O sea, mucha gente tiene ansiedad, tiene estrés, no saben qué va a pasar. Pero yo te digo el día de hoy, que Tomás en parte tenía razón por esa ansiedad, pero también lo que lo hacía esa ansiedad era porque él amaba a Cristo Jesús. ¿Qué le dice, hermano Juan Carlos? Él amaba a Cristo Jesús. Y el temor de Tomás es el temor de mucha gente el día de hoy. El temor de Tomás era que algún día saber de que Cristo se fuera y él nunca lo iba a volver a ver. La ansiedad de Tomás era de que él no podía creer de que a lo mejor Jesús iba a estar con ellos por siempre, por la eternidad. Usted sabe, por ejemplo, cuando un padre que en el tiempo de ahora, hay niños, por ejemplo, que en su hogar son hogares disfuncionales, que tienen problemas, siempre están peleando los papás, la mamá, con argumentos, situaciones difíciles, y el hijo está ahí siempre viendo todo lo que está pasando en el hogar, ¿no? Y ese niño muchas veces se crece ¿con qué? Con esa ansiedad, nervioso, porque él no sabe qué va a pasar con su papá, qué va a pasar con su mamá. Quizás el día de mañana su papá se va a ir y él no sabe si se va a quedar ahí en la casa o no. ¿Cuántos hijos hay así? Por eso muchos salen a usar drogas con sus amigos, ¿no? Porque ya no pueden aguantar con la vida que llevan, hermanos. Tomás tenía problemas, sí, es verdad. Era negativo, claro que sí, era pesimista, sí. Pero también tenía la parte buena de su personalidad. Y Jesús, que es especialista en casos especiales, en casos donde para la sociedad las personas no sirven, él es especialista en tomar a esas personas y transformarlas y cambiarlas, como tú y como yo. Qué maravilloso. Ahora, sigamos acá viendo la vida de Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Muy importante. Dice acá, Tomás siempre está anticipando lo peor, el pesimismo más bien que las dudas. Parece ser que el pecado también lo atormenta. O sea, las dudas, el pecado, el pesimismo, muchas cosas en su vida están pasando por la cabeza. Ahora, vamos a ver ahora una historia donde Tomás tiene que interviene, ¿no? Vamos a ver varias intervenciones de Tomás en este tema del día de hoy. Cómo Dios lo llama, cómo a través de caminar con Cristo, Dios lo va transformando, ¿no? Es lo mismo que Dios está haciendo con tu vida y con mi vida el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos puede transformar? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede terminar la obra en tu vida y en mi vida? Porque Él no ha terminado la obra todavía en ti y en mí. Él todavía está estamos bajo construcción. El Espíritu Santo sigue trabajando en tu vida y en mi vida. Qué maravilloso, hermanos, porque Dios nunca se cansa, nunca se da por vencido. Él siempre sigue trabajando contigo porque Él quiere perfeccionar nuestro carácter. Como un diamante, Él lo está puliendo, ¿no? Perfeccionándolo para el reino de los cielos. Lo que Dios quiere es que tú y yo, por fe, empecemos a vivir aquí como ciudadanos de ese reino eterno. Tenemos que empezar a imaginarnos ya como ciudadanos del reino celestial. Nuestro vocabulario tiene que cambiar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de qué es lo que hacemos, cómo vemos el futuro. Tenemos que creer por fe que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y que Dios, cuando nos llamó, Él va a terminar la obra en tu vida y en mi vida. Qué maravilloso. Ahora, ¿qué pasó con Tomás, hermanos? ¿Cómo Dios lo transformó? ¿Cómo lo cambió de ese pensamiento negativo, de estar quizás deprimido, de esa forma de pensar? Vamos a ver el día de hoy cómo Dios trabajó con Tomás. Porque Dios, así mismo como trabajó con Tomás, trabaja contigo y conmigo. Qué maravilloso. Sigamos avanzando. Dice acá, vamos a abrir la palabra en el libro de San Juan y vamos a ver uno de los milagros que hizo Jesús, muy importante, donde allá aparece, ¿quién? Ahí aparece Tomás, en este milagro. Yo creo que todos los milagros que Jesús hizo fueron importantes, ¿sí o no? Todos fueron importantes, pero hay milagros que sobresalen más que otros. ¿Es así o no es así? Imagínense que Tomás, me imagino que estuvo en la mayoría de los milagros de Cristo, ¿no? Cuando sanó leprosos, paralíticos, ciegos, vio quizás muertos resucitar, todas esas cosas que vio Tomás. Ahora, Tomás estuvo en uno de los milagros más importantes. ¿En cuál milagro, hermanos?
en la Biblia hay un relato de una familia que era muy cerca de Jesús. Cada vez que Jesús iba, como en el tiempo de ahora, pasaba por esa ciudad, pasaba por ese barrio, siempre se quedaba en esa casa. Y era una familia de 2 hermanas y un hermano. Imagínense, se llevaba muy bien. A Jesús, cuando venía Jesús a esa casa, con los discípulos, lo atendían bien, le daban hospitalidad. Me imagino que le preparaban su comida, no solamente a Jesús, sino a los discípulos también. Compartían. Para Jesús era como si fuera su familia, sinceramente. Ahora, un día, Jesús está retirado de ahí, de esa ciudad. Alguien viene y le trae un mensaje a Jesús. Y le dijo: Jesús, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Necesitamos que regreses ahora mismo porque sabemos que tú lo puedes sanar, tú puedes hacer de que él pueda recuperarse porque tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú lo puedes ayudar. Sin embargo, hermano, Jesús estaba ahí en esa ciudad, pero Jesús conoce el final desde el comienzo. Jesús conoce el futuro y sabe lo que va a suceder, ¿sí o no? Y Jesús sabía que era importante para él no irse inmediatamente a sanar a su amigo, sino que él debería quedarse un tiempo más, porque a través de ese milagro que Jesús iba a hacer, mucha gente, no solamente en esa ciudad, sino a través de todo ese país, iban a poder creer en Dios, hermanos. Qué maravilloso. Lo que Dios iba a hacer con ese milagro iba a trascender no solamente el tiempo de Jesús, sino hasta el tiempo de ahora. ¿Cuánta gente han venido a este mundo, hermanos, que se creen profetas, que vienen hablando en el nombre de Dios, que hacen, y millones de gente lo siguen? Pero no ha habido nadie como Jesús. Jesús vino a proclamar la buena nueva de salvación, a hablarte a ti y a mí que hay un lugar mejor para ti y para mí, que a través de él obtenemos vida eterna, que él había sido el cordero que iba a colocarse en tu lugar y en mi lugar para morir por ti y por mí. Y Jesús dijo a los discípulos que él iba a morir y iba a resucitar, y así pasó, hermanos, como él dijo. Ahora, yo he visto mucha gente, famosos y gente conocidos, familiares, que han muerto, hermanos, y ninguno ha regresado. Los que murieron en Cristo están esperando todavía cuando Cristo venga. Y los otros que tuvieron la oportunidad de entregar su vida a Cristo, que no la entregaron, pues nosotros sabemos qué va a pasar con ellos, hermanos. Dios te da una oportunidad a ti y a mí. Ahora, vamos a ver esta historia para poderla entender. Y vamos a darnos cuenta que Tomás estaba ahí. Y cuando vino la noticia a Jesús, hermanos, ¿sabe que a Jesús lo estaban buscando para qué? Para matarlo. Jesús lo estaban buscando para matarlo. Imagínense, ¿cuántas veces lo trataron de matar? Muchas veces. Y los discípulos estaban lejos de ahí, de esa ciudad. Pero ellos sabían que si regresaban ahí iba a haber peligro. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que Tomás prefería, si fuera posible, volver con Cristo y morir que perder de vista a Cristo. Era muy importante para él. O sea, él prefería regresar con Cristo que no volverlo a ver más. Imagínense. Vamos a ver esta historia y vamos a ver este gran milagro que Jesús hizo. Maravilloso. San Juan capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11 de San Juan y vamos a entenderlo para que podamos entender desde el comienzo, ¿no? Dice acá, San Juan 11, versículo 3. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús, ¿qué? Los amaba, eran como su familia, así como Jesús te ama a ti y a mí también. Dice acá, versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, mire lo que dice acá: vamos a Judea otra vez. Imagínense, Jesús le estaba diciendo, se habían ido de ahí porque lo estaban persiguiendo. Sin embargo dice: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Imagínense, ¿qué era lo que estaban haciendo los judíos? Lo querían matar, lo querían apedrear. Respondiendo Jesús: ¿no tienen el día, qué dice? 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo.
pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Versículo 11, dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Vuestro amigo Lázaro está durmiendo, pero voy a ir para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ahora vamos a ver algo importante. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Sabe qué? Lázaro murió. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Imagínense, para que creáis, mas vamos a él. Vamos a ver ahora el versículo 16. Algo maravilloso, miren lo que dice. Vamos a ver qué dijo el discípulo Tomás. Aquí lo vemos en acción. Aquí aparece Tomás. Y dice Tomás, dijo entonces Tomás, llamado el Didimo. Ahorita vamos a ver qué era el Didimo. A sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Paremos un momentico ahí, muy importante. ¿Qué dijo Tomás? Tomás le dijo a los otros discípulos: ok, si Jesús va a regresar a Judea, si va a regresar allá, que lo iban a apedrear, vayamos nosotros también para que muramos con él. O sea, Tomás prefería morir con Cristo que dejar que Cristo se fuera y nunca volverlo a ver. O sea, imagínense, Tomás, vamos a entender el día de hoy que Tomás amaba a Cristo Jesús de una manera especial. Él amaba, él daría su vida por Cristo. Imagínense. ¿Okay? Y Tomás fue el que motivó a los discípulos que regresaran con Jesús. ¿A dónde? A ver a Lázaro, que había muerto. Imagínense. Ahora, vamos a ver rapidito qué aprendemos de esta historia. Muy importante. Muy importante. ¿Okay? Sigamos leyendo ahí, versículo 17. San Juan, capítulo 11, versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días había estado ya Lázaro muerto? 4 días, hermanos. Vamos a ver el día de hoy que para Dios no hay nada imposible. Quizá muchos de nosotros hemos tenido algún sueño, hemos tenido algo que toda la vida hemos querido hacer. Sin embargo, quizás eso para ti y para mí está muerto el día de hoy, ¿ok? Quizás tu relación en tu hogar se murió, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Quizás tu negocio está muerto en este momento. Quizás todo lo que tú has querido hacer durante toda tu vida, una carrera, todo eso se fracasó. Pero yo te digo a ti en esta tarde que cuando aparece el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, en tu vida y en mi vida, aunque algo esté muerto, Él lo puede resucitar. ¿Ah? Qué maravilloso. Para Dios no hay nada imposible. Y la muerte, que es algo que para muchas personas no tiene solución, pero para Cristo Jesús, que Él mismo era la resurrección y la vida, Él tenía solución. ¿Para qué? Para la muerte también. Qué maravilloso. Sigamos avanzando. Muy importante. Versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice, versículo 20, dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Imagínense. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Okay? Y Marta dijo a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también si ahora que todo lo que pidáis a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es maravilloso. ¿Ah? Mira lo que dice acá. Todo lo que sabemos de Tomás no lo proporciona el Evangelio de Juan, solamente el Evangelio de Juan. Dice, todo lo que sabemos de Tomás, dice, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo mencionan. Solamente ¿cuál? El Evangelio de Juan. Tomás fue un testigo de uno de los milagros más poderosos de Jesús. Estamos hablando del milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuando Jesús
Imagínense eso. Pero sabemos nosotros que te puede resucitar a ti de la muerte y a mí, y puede que darte vida eterna, ¿sí o no? Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Vamos a ver ahí la palabra en San Juan 11, versículo 17 en adelante, ¿ok? Entonces, sigamos avanzando, del versículo 22 en adelante, dice: mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús. ¿Crees esto? Ahora vamos a ver qué sucedió al versículo 32. Dice ahora, San Juan 11:32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Imagínense ¿qué le decía María? Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Versículo 34. Y dijo, ¿dónde? Ahora dice aquí, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y mire lo tremendo y maravilloso. Versículo 35. Jesús, ¿qué? Jesús lloró, hermanos. Jesús lloró ¿por quién? Por su amigo Lázaro, hermanos. Jesús llora por ti y por mí. Jesús sabe cuando tú estás pasando en una necesidad, un problema, una enfermedad. Jesús sabe cuando tú estás desesperado, desesperada. Cuando abres la nevera quizás no tienes comida. Cuando no hay dinero en el banco. Cuando las deudas están amontonadas. Cuando tú no sabes ni qué vas a hacer. Jesús te ve llorando en tu cuarto, en tu recámara. Te ve llorando ¿dónde? En la habitación, cuando estás en el carro, cuando estás pensativo. Cuando no tienes tu mente por allá lejos. En tu trabajo, que no sabes qué va a pasar con tus hijos, tu familia. Cuando tus hijos están en drogas, en pandillas. Jesús llora por ti y por mí, como lloró por Lázaro también. Pero Jesús tenía la solución. Y la solución para tu vida y mi vida es ¿quién? Es Cristo Jesús. Cuando Jesús lo llevan ¿a dónde? Al frente de la tumba. Imagínense, un cadáver, 4 días ya de muerto, prácticamente apestaba completamente Lázaro. Y sus hermanas le dijeron: Señora, apesta, ¿ok? Pero a Jesús no le importa si tú apestas, si estás metido en el pecado, si estás metido en lo más hondo de este mundo. Jesús quiere rescatarte a ti y a mí de donde tú y yo estamos, porque quiere darte a ti mi vida eterna. Para Dios no hay nada imposible. Y Jesús vino al frente de esta tumba y mira lo que hizo, hermanos. Qué maravilloso, ¿ah? Sigamos avanzando. Vamos aquí, versículo 39. San Juan 11:39. Dijo Jesús: quita la piedra. Imagínense, ¿habrá algo imposible para Dios? San Juan 11:39 dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana de él que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es 4 días. Imagínense. Marta le estaba diciendo a Jesús: él ya apesta, él hiede 4 días. Y Jesús no le importó: quiten la piedra. Jesús le dijo: ¿no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Okay? Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que están alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos a los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátele y déjale ir. Desátele y déjale ir. Pero miren lo que dice el versículo 45, hermanos. Entonces muchos de los judíos, ¿qué dice ahí? Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y a Marta, vinieron y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. ¿Cuántos vieron? Muchos que a lo mejor no creían en él, creyeron al ver el milagro, hermano, de que Jesús había resucitado a Lázaro de la tumba. ¿Puede Jesús resucitar a un muerto? Claro que sí. Puedes estar tú bajo, algún tiburón te comió, estás en el fondo del mar,
No importa lo que haya pasado en tu vida, un volcán llegó a tu vida, lo que haya pasado, pero si moriste en Cristo, cuando Cristo venga, Él te puede resucitar de donde está, donde hayas muerto. Hay poder en Cristo Jesús. Dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a seguir avanzando con Tomás. Tomás vio este milagro de Cristo Jesús. Imagínense, él lo vio. Ahora, vamos a ver qué otro incidente en el cual vemos a Tomás también. Muy importante. ¿Ok? Vamos a verlo rapidito. Dice acá, Tomás presenció muchos de los milagros de Jesús. Sin embargo, su tendencia era dudar. ¿Ok? Era dudar. Segunda intervención de Tomás, lo vamos a ver en San Juan capítulo 14, ahí rapidito, San Juan capítulo 14, vamos a ver otra intervención de Tomás acá, San Juan 14, versículo 3 al 6, vamos a ver que Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Vamos a ver algo importante, sí, vamos a ver, dice acá, y si me fuere y os preparare el lugar, dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto le estaba diciendo a los discípulos, ¿no? Que no se turbara vuestro corazón, que creyeran en Él, como creyeran en el Padre, ¿no? Y que Él iba a preparar un lugar para ellos, ¿ok? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahorita vamos a ver qué dijo Tomás, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Imagínense, Tomás le estaba diciendo, Señor, si tú te vas a ir, ¿cómo no sabemos a dónde vas a ir? Y menos que sabemos el camino. Jesús le dijo, versículo 6, muy importante, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué le dijo? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si yo conozco a Cristo Jesús, que es el camino hacia la vida eterna, no me tengo que preocupar. Jesús dijo, yo me voy a ir a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Okay? Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos de nosotros esta tarde sabemos que Jesús está preparando un lugar para ti y para mí? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesús vendrá de nuevo? Quizás el enemigo, Satanás, el diablo, que es el especialista número 1 en meterte cizaña, en meterte duda, en meterte pesimismo, en decirte, Jesús te abandonó, Él se fue y no va a volver más. Es lo que mucha gente cree. Así como cuando Moisés subió a la montaña, ¿se acuerda? Que iba a recibir los mandamientos de Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel abajo, haciendo un carnaval? ¿Ok? Cogieron las joyas de todas las personas que se habían sacado de Egipto, el oro y todo, hicieron un becerro de oro, porque ellos decían, este fue el que nos sacó de Egipto, de la esclavitud. Imagínense. ¿Cuánta gente hay en el mundo que están adorando ídolos? ¿Ok? Que lo que aman es este mundo como si fueran a vivir aquí permanentemente por la eternidad. Pero Jesús dijo, yo vendré de nuevo. Tomás, yo soy el camino. Yo voy a volver. Estoy preparando un lugar y vendré de nuevo. ¿Estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado para la segunda venida de Cristo? ¿O estamos todavía creyendo que Jesús no va a volver? Yo te digo el día de hoy, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo Jesús. Amén. Aquí Tomás estaba todavía confundido. Él se va a ir y nos va a dejar. No sabemos a dónde va a ir ni el camino. Pero Él es el camino. ¿Ok? Y Él prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén por eso. Sigamos avanzando con este tema. Dice acá, obviamente la profunda devoción de Tomás por Cristo no podía ser empañada ni por el pesimismo, y nunca había pensado que seguir a Jesús sería algo tan fácil, que sería fácil, ¿no? Tomás sabía que seguir a Cristo, como Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome mi cruz y sígame. ¿Okay? Dice, aquí tenemos a un hombre con un amor profundo, cuya relación con Cristo era tan fuerte que nunca quiso estar separado de Él. Vamos a ver algo maravilloso de Tomás. Miren lo que dice acá. Aquí tenemos a un hombre con un amor tan profundo, cuya relación con Cristo era tan fuerte que nunca quiso estar separado de Él. Dice acá, su corazón languideció al oír que Jesús hablaba de dejarlo.
Eso lo destrozó. Dice, la sola idea de perder a Cristo lo paralizaba. Durante aquellos años había estado tan apegado a Jesús que se había sentido feliz de morir con Cristo, pero no podía aceptar la idea de vivir sin Él. No podemos dejar de admirar su devoción por Cristo. Imagínense, Tomás lo amaba realmente a Jesús. Él no podía vivir un día sin Cristo. Dice acá, esto fue abrumador para Tomás y sus peores temores se cumplieron cuando Jesús murió y él no, ¿ok? Imagínense, sus peores temores se cumplieron en la vida de Tomás cuando Jesús murió en la cruz y él no murió. Él estaba dispuesto a ir con Jesús de regreso, aunque lo apedrearan y morir, pero él no estaba dispuesto a que el Señor lo dejara y él quedarse. ¿Cómo estaría Tomás? Imagínense, analicemos el día de hoy. Después de que Jesús murió en la cruz, después de que lo azotaron, le clavaron la corona de espinas, le metieron la lanza, le dieron 40 latigazos menos uno, lo escupieron en la cara, lo bofetearon. Después de que hicieron todo eso con Jesús, imagínense cómo se sentiría Tomás, hermanos. Deprimido, me imagino que no quería ni salir a la calle. El pez dijo, fracasamos, imagínense, murió el maestro, hasta aquí llegué. Tanto fue, hermanos, que cuando Jesús resucitó, ese primer día de la semana, Tomás estaba tan deprimido que la Biblia no dice dónde estaba, pero no estaba con los discípulos, no estaba en el aposento, me imagino que estaba en algún lugar completamente deprimido. Él diría, bueno, para mí este es el final. Vamos a ver rapidito esa parte, muy importante. San Juan capítulo 20, vamos a ver ahí rapidito. San Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Leamos por favor. Dice acá, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué maravilloso. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ok? Imagínense. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero mire lo que dice acá el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás no estaba con ellos, hermanos, estaba deprimido, no sabemos dónde estaba. Todos los 11 discípulos estaban ahí, en ese lugar, ¿ok? Todos estaban ahí, pero Tomás no estaba con ellos. Y Jesús se le apareció, ¿ok?, a los discípulos y les dijo, paz a vosotros. Ahora, ¿qué sucedió con Tomás, hermanos? Dice que 8 días después, ¿cuánto tiempo? 8 días después, estaban reunidos de nuevo en ese lugar. Los discípulos le habían dicho, mire Tomás, Jesús vino, resucitó, está vivo, lo vimos, aquí estuvo con nosotros. Y imagínate Tomás que estaba todavía llorando porque Jesús se había ido, porque había muerto Jesús, porque ya no lo iba a volver a ver más. Él decía, yo no creo, pero él decía, yo no creo, no porque no creía, sino que para él sería una maravilla que Jesús volviera, se apareciera otra vez. Tomás quería comprobar de que si era realidad, que era Jesús, que no lo estaban engañando. Vamos a ver ese incidente. San Juan capítulo 20, versículo 25 al 29. Leamos ahí por favor. Mira lo que dice acá. San Juan 20, 25, él dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino que creyente. ¿Qué le dijo? No seas incrédulo Tomás, sino creyente. Pero mire lo que hizo Tomás, versículo 28, qué maravilloso hermanos.
Para que ustedes se den cuenta que Tomás amaba a Cristo Jesús, lo amaba de corazón. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ah? Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció que ahí estaba el Dios de él. Señor mío y Dios mío. Mi Señor y mi Dios. Creo, ahora creo, Señor. Pero Jesús le dijo: dichosos aquellos que creyeron y no vieron, como tú, como yo. No estuvimos con los discípulos, pero podemos creer a través de su palabra, a través de el testimonio que dieron los discípulos. Aquí nos dejaron el mapa para la vida eterna, hermanos, la palabra de Dios. ¿Crees tú que Jesús era el Mesías? ¿Crees tú que Él te va a dar vida eterna? ¿Crees tú y confiesa lo que Él es tu Señor y Salvador? ¿Ah? Tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y Él va a tomar tus pecados y mis pecados y los va a enviar al fondo del mar. ¿Okay? Va a lavar tus pecados y los míos. Yo lo acepto a Él, me arrepiento de corazón. No importa mi pasado, no importa lo que yo haya hecho. Qué maravilloso lo que hizo Jesús con Tomás. ¿Ah? Ahora vamos a ver rapidito ya en la última parte de este tema, hermanos, cómo Jesús transformó a Tomás. Cómo Tomás llegó a ser un hombre que Dios lo utilizó grandemente para la honra y la gloria de Él. ¿Crees tú que Dios te puede utilizar a ti y a mí? Estamos viviendo los últimos tiempos y Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Dios va a usar jóvenes, niños, personas adultas, mujeres, todo tipo de personas que se quieran dejar utilizar por Dios para alcanzar a millones de gente que todavía los tiene ciegos Satanás con vendas, que no pueden ver todavía, así como Tomás, no creen. Pero tenemos que dar testimonio de que Jesús vive en tu vida y en mi vida a través del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Vamos a ver rapidito esta última parte. Dice acá en mi nota: es posible que siendo tan negativo y pesimista, una persona tan melancólica haya estado absolutamente destrozado en algún lugar, sumiéndose en su propio dolor. Él no podía ver sino lo peor de las cosas. Ahora su miedo se había hecho una realidad. Jesús se había ido y Tomás estaba seguro de que nunca más lo volvería a ver. Quizás estaba deprimido, ¿sí? No sabemos. Pero no seamos tan duros con Tomás. Mira lo que dice acá: no seamos tan duros. Recuerda que los otros discípulos tampoco creyeron en la resurrección. Vamos a ver rapidito, hermanos, para que nos demos cuenta que casi siempre le tiramos la piedra a Tomás. Le decimos: no, es que Tomás no creyó, el incrédulo. Pero nos vamos a dar cuenta que todos los otros discípulos tampoco creyeron. Vamos a ver ahí San Juan capítulo 16, versículo 9 en adelante. Vamos a ver. O sea, como dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? San Juan 16, 9 en adelante dice, San Marcos, yo pedí San Juan, es San Marcos, ¿no? Vamos a ir al libro de San Marcos, por favor, capítulo 16. Búscalo ahí, por favor. San Marcos 16, le damos ahí el versículo 9 al 11. Miren lo que dice. San Marcos 16, 9 al 11 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban como tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. ¿Le creyeron a María Magdalena que Jesús había resucitado? No, ellos tampoco le habían creído. ¿Okay? Dice aquí, sigo aquí hablando de Tomás, dice: nadie podía sentir lo que Tomás sentía, a menos que amara a Jesús como Tomás lo amaba. Por eso Jesús fue tierno con él. ¿Okay? ¿Por qué Jesús fue tierno con Tomás? Porque Jesús sabía que Tomás lo amaba. ¿Cuántos creen ustedes que Tomás amaba a Jesús? Claro que sí, lo amaba grandemente. Vamos a ver algo importante. ¿Por qué? Vamos a la palabra del libro de... ¿podía Jesús entender a Tomás? Claro que sí. Vamos a ver, y te puede entender a ti también y a mí. ¿Por qué? Hebreos capítulo 4. Busquémoslo ahí, por favor.
Hebreos 4, versículo 15. ¿Por qué Jesús te puede comprender a ti y a mí? Vamos a ver. Búsquelo por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Okay? Tenemos un sumo sacerdote, alguien que vino a este mundo, que se colocó en tu lugar y mi lugar, que pasó sufrimiento, que pasó tentaciones, fue tentado en todo, pero pudo vencer. Por eso Jesús te entiende a ti y me entiende a mí. Cuando tú estás en soledad, deprimido, no tienes dinero, cuando tienes un dolor, cuando tienes un cáncer, cuando para ti no hay solución, cuando tus hijos te dejaron, que te abandonaron, o tu marido, tu mujer, cuando para ti no hay solución, tus amigos se fueron, pero hay alguien que está a tu lado y a mi lado, que nunca te deja, que nunca me deja. ¿Quién es? Es Cristo, porque Él caminó por este mundo, Él tuvo que sufrir, fue varón de dolores, pasó todos los problemas que el ser humano puede pasar. Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad. Él te comprende a ti y a mí. Él entendía a Tomás. Y por eso Jesús lo consoló a él. Y te consuela a ti y a mí. Vamos a llegar a la última parte antes del llamado. Vamos a ver rapidito. Dice acá: entonces Tomás hizo lo que fue probablemente la más grande confirmación jamás salida de los labios de los apóstoles. ¿Okay? ¿Cuál fue esa confirmación? Señor mío y Dios mío. Está en el libro de San Juan 20, versículo 28. Cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. De pronto el desconsuelo, negativismo, las tendencias a la depresión de Tomás desaparecieron para siempre ante la aparición de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿ah? Se fue la depresión, se fue la duda, todo lo negativo se fue. Señor mío y Dios mío, gloria a Dios por eso. Hay una cantidad de testimonios que siguieron, que sugieren que Tomás llevó el evangelio ¿hasta dónde? Tomás llevó el evangelio nada más, sino hasta la India, imagínense. Tomás fue transformado, cambiado, diferente. Después de que vio a Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío, Tomás dio su vida por el maestro. Fue a predicar el evangelio hasta la India, imagínense. ¿Qué más pasó con Tomás? Vamos a ver. Fundó varias iglesias en la India. La tradición dice que fue llevado al martirio por su fe. ¿Qué hizo? Fue llevado al martirio por su fe. Imagínense eso. Murió siendo atravesado por una lanza. ¿Cómo murió Tomás? Fue atravesado por una lanza, imagínense. Pero a él no le importó morir por Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén por eso. Cuando tú y yo, como dice la palabra de Jesús, te dice, no temáis, no tengas temor, no tengas miedo lo que los hombres quieren hacer contigo. No tengas miedo a los hombres que pueden matar el cuerpo. Tenle miedo al que puede matar el cuerpo y enviarte ¿a dónde? Al infierno, al lago de fuego. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que vendrá a implementar un gobierno que durará para siempre. Gloria a Dios por eso. Entonces el gobierno de este mundo se van a terminar algún día. Pero el gobierno, cuando el profeta Daniel vio una piedra que caía del cielo sobre esa estatua que era de oro la cabeza, ¿okay? Tenía plata, tenía bronce, tenía hierro, y tenía hierro ¿con qué? Con barro. Pero vino esa roca del cielo que es Cristo Jesús y la despedazó. Vino a fundar un gobierno que durará para siempre. Su gobierno será eterno por la eternidad, el gobierno de Cristo Jesús. Qué maravilloso lo que Tomás vio. No tuvo miedo más, no tuvo depresión, porque él sabía que estaba con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo te digo a ti esta tarde que me están mirando en la India, en China, en Japón, en cualquier país, en África, en Cuba, donde tú estés el día de hoy. No importa lo que tú hayas hecho toda tu vida, has vivido una vida aparte de Dios, pero Dios te dice, es tiempo de regresar, es tiempo de dar media vuelta. ¿Quieres vida eterna? Arrepiéntete de corazón hoy. Pídele perdón a Dios, acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Y dile, Señor, ayúdame a mantenerme en tus caminos hasta que tú vengas de nuevo. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo esta tarde. Si estás en una cama en este momento con una enfermedad, si tienes el COVID-19, lo que sea, cáncer, cualquier problema que en tu vida no tienes dinero, depresión,
sepas de que hay uno que se preocupa por ti y por mí, el mismo que se preocupó por Tomás. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él te puede dar vida eterna, te puede levantar de ahí de esa cama y te puede sacar de esa situación económica. No importa que debes 20 millones de dólares, para Dios nada es imposible. Oramos, hermanos, esta tarde. Querido Dios, te damos gracias, Señor, esta tarde. Aumenta nuestra fe como se la aumentaste a Tomás, Señor mío y Dios mío. Que nosotros podamos declarar cada mañana, que podamos ver el sol, que podamos ver cada día, darle gracias a Dios por otro día, por otra oportunidad más para ponernos de cuentas con Dios. Pedimos perdón, Señor, esta tarde si te hemos ofendido de pensamiento, palabra, obra y omisión. Perdona nuestros pecados, Señor. Lava nuestros pecados y límpianos y prepáranos para la vida eterna. Ayúdanos, Señor, que el nombre de Tomás está escrito en el muro de la Santa Jerusalén. Que algún día cuando entremos por esa ciudad podamos abrazar a Tomás también. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y no seas incrédulo, sino que crees en el que vino a dar tu vida por ti y por mí, que fue Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.